Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Estamos en la mesa 6. Estamos en la mesa 6 del coloquio Evocar para no olvidar, a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2021. En esta mesa, el tema no deja de ser tan interesante como los anteriores. Vamos a hablar de libros y celebraciones. Tenemos en nuestra mesa el día de hoy a la doctora Dalia Valdés Garza, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, al doctor Alberto Enríquez Perea, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y al doctor Mauricio César Ramírez Sánchez, también de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a darle la palabra a la doctora Dalia Valdés, no sin antes leer una breve semblanza que nos ayudará a conocer cuáles son sus intereses y temas de investigación. La doctora Valdés Garza es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM desde 1914 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2016. Es autora de publicaciones en la línea de la historia de la edición en México de los siglos XVIII y XX. Sus proyectos de investigación en curso son Sistema Bibliográfico de Publicaciones Didácticas de Preescolar y Primaria en la Biblioteca Nacional de México. Otro más es Bibliografía e Historia de la Prensa Científica en México, de 1910 a 1970, la edición de revistas de medicina, y el proyecto de Ciencia Básica de CONACYT, Modelos Históricos para el Análisis del Proceso de Edición de Publicaciones Periódicas Científicas Mexicanas, 1900-1995. En su formación, ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y Discurso también por el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy ha intitulado su ponencia Ediciones de la Secretaría de Educación Pública en la época de José Vasconcelos, que va precisamente, como ya hemos visto en las mesas previas, de 1921 a 1924 ejerció esta titularidad de la Secretaría de Educación Pública el maestro Vasconcelos. Doctora, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por la presentación, gracias a las instituciones que enmarcan este evento, a la UNAM, a la UAM, a la doctora Georgina López, la doctora Rosa Isabel Gaitán y muy especialmente al doctor Alberto Enríquez Perea, que nos conocemos por lo menos hace 15 años, creo yo, y bueno, siempre con un gran gusto de colaborar con él en sus proyectos con una gran visión. Y bueno, qué decir de este, que corresponde a la celebración de los 100 años de la SEP. Y bueno, he tratado de escuchar casi todas las participaciones en el evento, que han sido muy ricas, en las que he aprendido mucho. Como verán, mi formación no es de historiadora, sin embargo, me dedico a hacer historia de la edición y justamente lo que trato de hacer en mi práctica de investigación es encontrar esos recovecos, esas partes que nos hacen falta investigar, complementando las disciplinas que aportan a la historia de la edición, que son la bibliografía, la literatura y la propia historia. Y en ese sentido, cuando Alberto Enríquez me invitó, dije, bueno, pues es que empecé evidentemente a pesar de que conozco desde niña la colección de clásicos verdes, y que incluso tengo algunos ejemplares, pensé, bueno, es que
Esta colección es la más reconocida como vinculada con Vasconcelos, evidentemente su gran proyecto, como se ha mencionado aquí también bastante. Y bueno, ¿qué es lo que puedo aportar? Es decir, ya se ha dicho mucho de esto y entonces, con las herramientas justamente de la bibliografía y gracias a que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas está en la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México, pues no perdí la oportunidad de ver en principio qué más había con el sello de la SEP en ese periodo y que quizá no era tan conocido o realmente desconocido. Y realmente no me esperaba que el resultado de lo que encontré, pues desde mi punto de vista fuera tan valioso. He de advertir que evidentemente fue tan numeroso que fue imposible pues penetrar en el análisis individual de los hallazgos que tuve, y que en ese sentido será un punto de partida para que los investigadores podamos ir cada vez más allá de la colección de clásicos y ampliar el perfil de Vasconcelos como funcionario y como el tomador de muchas decisiones en relación con la administración de una imprenta, los talleres gráficos de la Nación y luego de la propia imprenta de la SEP. Es decir, que realmente había un trabajo que también lo preocupaba, más allá de los propios aspectos educativos, que eran importantísimos, pero que nuevamente a veces como funcionarios se nos pierde esa dimensión de todo lo otro que tenía que hacer. Y bueno, claro que tuvo su gran apoyo en Julio Torri, tanto en la etapa primera de la SEP como al crearse la Secretaría de Educación, en esas dos etapas. Y llamó mucho mi atención en principio, evidentemente buscando, pues primero encontrar qué se había dicho ya sobre pues el perfil de estos personajes, de Vasconcelos, de Julio Torri y bueno, otros que lo apoyaron, pues más que como hombres de una amplia cultura, pues como hombres que hicieron proyectos editoriales y libros, y llama mi atención lo que mencionaba Javier García Diego acerca de pues la falta de planeación, justo un poco la otra parte de la colección de clásicos, porque habría sido imposible sacar 100 títulos como se habían prometido en esos 4 años, habrían tenido que sacar uno cada 15 días, y él mismo dice que dadas las condiciones económicas, bibliográficas y un poco de carencia de virtudes, lo cito, pues de los personajes involucrados, habría sido imposible, ¿no? Y bueno, otros cuestionamientos que se han hecho en cuanto a los traductores, a la parte de la comercialización de estas obras, y bueno, todo esto, evidentemente sin predisponerme yo en este sentido hacia adelante para el demás trabajo de Vasconcelos, pues sí me pareció singular, ¿no? Y habla también pues de cómo las responsabilidades de Vasconcelos sin duda fueron amplísimas y que al final, como en toda historia de todos los libros, pues sabemos que quienes hacen los libros son hombres y que, bueno, pues no son hombres perfectos, ¿no? Y que tendrán unas virtudes, en otras cuestiones no, pues no tendrán tanta experiencia, pero sin duda, pues todo lo que hizo Vasconcelos fue, aún en términos experimentales o mayor o medianamente planeado o como fuera, realmente fue una gran labor, porque además de lo que ya conocemos, está todo esto que voy a presentar brevemente. Bueno, pues mencioné ya entonces que Julio Torri estaba en apoyo directo de Vasconcelos para todas estas cosas, y a veces, bueno, aquí hay muchos abogados, ya vi, hay muchos perfiles de abogados y bueno, yo soy una persona de letras, pero en realidad me di cuenta rápidamente al incursionar en historia de la edición que lo primero que yo debía atender eran las cuestiones legales, es decir,
conocer el contexto legal de los reglamentos en los que se desarrollaban estos proyectos para entender qué podían hacer, qué no podían hacer o hacia dónde hicieron explícitos que se querían dirigir. Entonces, en este sentido, pues para entender en la máxima amplitud posible las ideas de Vasconcelos, creo, sobre la publicación de libros respaldados por la Universidad Nacional y luego por la Secretaría de Educación Pública entre el 21 y el 24 del siglo pasado. Primero rescaté lo que planteó en la exposición de motivos del proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal sobre el departamento editorial, y que en el mismo documento planteé después como artículo de ley del proyecto de creación de una Secretaría de Estado. Entonces, en una interpretación que hago para no estar leyendo cosas ilegales como muy pesada rápidamente, y que permitan visualizar esto en términos de un plano, lineamientos, destaco lo siguiente. Bueno, como política y filosofía editorial, plantea este documento que el departamento editará libros que selecciona una comisión técnica para evitar la compra de libros que ofrecen los libreros y editores. Que la planta editorial se guiará, cito, no por el lucro, sino por un criterio cultural, ¿sí? De tal manera que los trabajos servirán para depurar el ambiente intelectual corrompido en que vivimos, dice el documento. Y perdón, me voy a permitir solo esta única larga cita, dice, en tiempos en que la edición de libros se ha convertido en asunto de propaganda para las sectas y para las grandes empresas, o bien en simple negocio que no rehúsa a explotar las pasiones bajas de los lectores, es menester que por encima de todos estos encontrados y sospechosos intereses se levante un órgano de publicidad vasto y poderoso cuyo criterio no tenga más norma que lo elevado y noble, a efecto de evitar que el gobierno se aproveche del enorme poder que llegará a adquirir esta planta editorial. La ley contiene la prohibición de que en ella se impriman obras de política militante, suprimido así hasta donde es posible el peligro de que el gobierno use para fines egoístas la indicada empresa. Sucederá que a pesar de que cambie el personal de la administración, el nivel de las obras editadas por el gobierno se mantendrá alto y los intereses de la verdadera cultura prevalecerán. Fin de cita. Muy bien. Pues por lo demás, en la estructura editorial de esta sección había una de traductores, la comisión técnica ya referida, los tipos de obras, sobre los tipos de obras, pues la comisión técnica seleccionará obras nacionales como extranjeras, es lo que hicieron explícito. Formulado como artículo para la ley se presenta de la siguiente forma en el capítulo 4, correspondiente a Departamento de Bibliotecas y Archivo, artículo 10, a fin de obtener los libros necesarios para la fundación de estas bibliotecas y para difundir la cultura general en el país, se creará una sección de traducciones. Bueno, no voy a ser redundante en eso. Muy bien. El plan editorial dado a conocer en el escrito del 19 de enero de 1921, la universidad dispondrá de una casa editorial para difundir la cultura. Inicia con la aclaración de que el presidente de la República dispuso que los talleres gráficos del gobierno o de la nación pasaran a depender de la universidad para de cierta forma acelerar la creación de la casa editorial. Esto ya lo sabemos. Ya prevista en la iniciativa de ley sobre educación pública que hizo Vasconcelos y en ese momento ya presentada ante las cámaras federales. Además del plan para la editorial universitaria se incluyen aspectos que pueden entenderse como una política o perfil de la casa editorial de la universidad y se entiende que posteriormente del departamento editorial de la SEP. Se menciona que las labores de los talleres gráficos se dividirán en 3 secciones. Y cito, la primera destinada a ejecutar los trabajos de imprenta de los distintos departamentos de gobierno. Muy importante porque es quizá la mayor parte de los materiales que voy a enlistar. Se dedicará a la edición de libros de texto de las escuelas oficiales. La segunda y la tercera, dice el documento, la más importante de todas, estoy citando, se dedicará a editar las obras de cultura general, que son las más conocidas, ¿sí? Para los estudiosos. Entonces, puede decirse con base a la evidencia de documentos de Vasconcelos y de las propias ediciones de la SEP de este periodo revisadas, que pude revisar, que él con la infraestructura editorial y de impresión del gobierno concentró sus esfuerzos intelectuales en la tercera sección citada, o sea, la de cultura general, aparentemente menos en la segunda, es decir, la de libros de texto, y que aunque para la primera, es decir, la de los departamentos de gobierno, no fue posible determinarlo,
algún nivel de intervención debió tener, al menos financiera, administrativamente, por estar bajo su responsabilidad los talleres gráficos. Alguna orientación en relación con lo anterior puede dar el reporte de los gastos de la SEP en 1922, publicados en el Boletín de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, no voy a andar en eso porque quiero ir rápidamente al resumen. Voy a compartir pantalla. Si no se ve, me dicen por favor, pero espero que sí. Muy bien. Pues este es la tabla a la que me llevó el análisis de los 50 libros que fueron los que contabilicé. No fue fácil en principio porque cuando uno busca en el catálogo Nautilo de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, no es tan fácil como insertar en la sección de la entidad editorial y buscar CEP o Universidad Nacional. Realmente el trabajo fue de minería, fue muy... pues estar en diversas búsquedas con diversas palabras que permitieran obtener esta tabla. Y bueno, aquí lo que hago es, pues a partir del 10 de junio de 1920, que Vasconcelos inicia su gestión en la universidad, como parte de la jefatura del Departamento Universitario de Bellas Artes. En el 21, entonces, los números que ustedes ven aquí, son los que corresponden a los libros en que aparece como entidad editorial Universidad Nacional de México y Departamento Editorial de la Universidad de México, ¿sí? Y acá los totales. Luego, el 13 de enero del 21 se concede la dependencia de los talleres gráficos a la Universidad Nacional. Tenemos, con la indicación de talleres gráficos de la Nación, en todo este periodo 14. Luego, en el 21, Vasconcelos inicia su gestión como secretario de Educación Pública y aquí, durante el 22-23, tenemos toda esta serie de variaciones como entidad editorial responsable, o sea, desde Departamento Universitario de Bellas Artes, Talleres Gráficos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, Departamento de Bellas Artes, y bueno, todas las que ven aquí relacionadas con los talleres gráficos de la Nación, talleres ya del Departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública. Y acá los totales en el 23 y del 24 al 25, que en el 24 pues sabemos que ya está de salida Vasconcelos, ¿sí? Como ven, no es que encontramos evidentemente en el conjunto de las publicaciones de este periodo una sola mención de Secretaría de Educación Pública como entidad editorial, ¿sí? De no ser que por la búsqueda de estas variables, pues no sería posible haber encontrado estos materiales, ¿sí? Entonces, estas son las listas, bueno, que muestro rápidamente porque no hay mucho tiempo, pero como ven, pues son 50 libros, algunos sí son conocidos, por ejemplo, tenemos ahí del 22 La Historia Patria de Justo Sierra, ¿sí? Pero les voy a mostrar algunos ejemplos que creo yo que pueden ser significativos en cuanto a desconocidos y que, bueno, también hay algunos de literatura, pero que no corresponden a la colección de clásicos, ¿sí? E incluso hubo libros que no tienen una identificación editorial, eso fue también muy interesante. Aquí los del 23 y del 24. Y bueno, quiero remitir a esta fuente mía en la que está toda esa lista de los 50 materiales con todo el detalle incluso de la clasificación en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Muy bien, por ejemplo, pues con estos temas sobre la minería, ¿sí? La industria minera de México, tenemos ahí el sello de la Secretaría de Educación Pública e incluso tenemos por ahí un sello de los talleres gráficos de la Nación, ¿sí? Eso es un hallazgo también y es el único material en el que aparece. Tenemos otro, Escritura Constitutiva y Estatuto de la Sociedad de Ahorros Cooperativa y Cultural, fundado por los empleados de la Secretaría de Educación Pública del 22, ¿sí? Talleres Gráficos de la Nación, esto del 22. Aquí hay otro material del 22, ¿sí? La verdad es que esta cubierta es muy llamativa por su color, como pueden ver. Tenemos este material, la Educación Pública de México, ¿sí? En el que está ya el nuevo escudo de la Universidad Nacional, ¿sí? Sello, Secretaría de Educación Pública, Talleres Gráficos de la Nación.
tenemos también que es parte natural, porque evidentemente también trató Vasconcelos como uno de sus objetivos principales brindar formación a quienes estarían en las bibliotecas, y pues aquí está la prueba, sí, unas tablas generales del sistema decimal Dewey y también las instrucciones para la formación de catálogos e inventarios. Sí, esto es uno del 22, otro del 23, Secretaría de Educación Pública, Dirección de Talleres Gráficos. Y creo que es el último que presento. No tiene información editorial, pero pues evidentemente pues hicimos la deducción que era de este periodo, porque incluso se hace aquí la publicidad de la colección de clásicos verdes, de textos para las escuelas primarias y de estos folletos de divulgación literaria, ¿sí? Que carecen de información editorial al revisar los ejemplares de la Biblioteca Nacional, pero que por varias pistas, entre ellas lo que menciona Claude Fell en su libro, pudimos saber que correspondían a la Secretaría de Educación Pública de este periodo. Y bueno, esta es otra prueba donde vemos aquí la publicidad de estos folletos, que son efectivamente unos folletos, unos libritos de gran belleza, por cierto. Aquí rápidamente nada más agregar que en este mismo material de Estadio Nacional está publicidad, ¿no? Del cemento Portland Cruz Azul, de las obras que había hecho la Secretaría de Educación Pública. Esta de Justo Sierra, que la muestro porque, si ustedes pueden observar, está ya aquí el escudo de la UNAM, pero aquí dice Secretaría de Educación, ¿sí? Algo muy singular, que, bueno, habrá que estudiarte también. Y dejo de compartir. Y bueno, como les comentaba, pues en realidad al revisar cada material, uno está tentado a leer al menos una parte. En realidad no hay tiempo, fueron 50 materiales, pero realmente, desde mi punto de vista, creo que hay una gran oportunidad para pues investigadores de distintas áreas más allá de la educación, para ampliar el estudio de estas obras que finalmente también se editaron en este periodo. Claro que no podemos pensar que Vasconcelos estaba supervisando directamente todos estos materiales que quizá pues estaban muy lejos incluso de sus intereses, pero que al final pues tenía que haber una aprobación en el sentido de que eran recursos de la Secretaría de Educación Pública, de que salieron de los talleres gráficos de la Nación, y que también complementaban toda la labor, en principio, de las bibliotecas, como dije, por ejemplo, formativa para los bibliotecarios, para los maestros también, es decir, más allá de las ediciones que se han visto más relacionadas con el gran proyecto de los clásicos y de alfabetización, ¿no? Y bueno, me quedan 2 minutos, y yo creo que a manera de conclusión puedo decir que Vasconcelos concebía el departamento editorial de la SEP como una editorial más en México en ese momento. Prueba de esto es que al publicarse en El Libro y el Pueblo un listado de las editoriales de México, se incluye la SEP como una más. Él estaba al tanto del estado de lo que se conoce como industria editorial en México, el modo de operación editorial de otros países culturalmente pues más avanzados editorialmente, la infraestructura con la que debía contar, las personas especializadas de las cuales ciertamente se allegó, y principalmente una estrategia que le permitiera hacer posible financieramente la producción de libros para un pueblo en el que la mayoría no podía comprarlos. Fue también, no solo no leerlos, sino comprarlos, ¿sí? Fue también de este modo que pudo hacerse cargo de 2 talleres de impresión que satisfacían necesidades del gobierno tan diversas como los temas de las obras enlistadas y la papelería para su cotidianeidad administrativa, que bueno, que ya esa es otra parte en la que profundizo también en el artículo que les presenté, que pueden consultar. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Habría mucho más que decir, como todos los ponentes nos quedamos cortos, pero bueno, como me quedo un minuto, realmente no quiero pasarme de tiempo, y ya quizá en las preguntas podemos ahondar más. Agradezco mucho a todos que estén atentos, en los que están en vivo y los que verán
en otro momento, y muchas gracias. Es un gusto haber participado en este evento. Doctora Dalia, ha sido un gusto escucharla. Bueno, también hay quienes los libros son un objeto de admiración, de deseo, de gusto, y me parece que ha sido muy, muy interesante este abordaje a esta labor editorial, a esta idea que estaba detrás de todo esto del libro también, como ese gran transformador, ¿verdad? Ese gran transformador social que, bueno, por una parte estaba limitado. Aquellos libros nos acaba de decir que van hacia la propaganda de la política militante, ¿verdad? Se dejaba fuera ese, pero el resto de la cultura del libro pues estaba presente y muy viva, ¿no? Habría que pensarla en nuestra actualidad tecnológica del conocimiento, ¿verdad? Le agradezco mucho su participación. Espero que sí tengamos oportunidad de volver a algunos puntos sobre su ponencia que fue tan interesante. Quiero ahora aprovechar para presentar al doctor Alberto Enríquez Perea, quien es licenciado y maestro en ciencia política, doctor en Historia de América y doctor en Historia. Está adscrito al Centro de Estudios Políticos de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Recientemente apareció su libro de autor, Sentido Humano, la palabra de Alfonso Reyes. Esta mañana, ya casi tarde, el doctor Enríquez nos va a hablar de dos temas en El Maestro: festejo de la consumación de independencia de México y rechazo a las dictaduras americanas. Por favor, doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimado doctor Sánchez Mujica. Es un gusto estar con amigos y conocidos desde hace muchos años, como decía Dalia, ¿no? Por alguna razón, algunos nos encontramos en proyectos tan queridos como fue la colección Capilla Alfonsina que dirigió el maestro Carlos Fuentes. Ahí nos conocimos. Algunos ya no los volveremos a ver, como a Carlos Monsiváis, ¿no? Al propio maestro Fuentes. Pero bueno, hemos compartido con muchos de ustedes cosas que creo que nos congregan y es necesario señalarlas, ¿no? Estas oportunidades que nos dan las efemérides para justamente conmemorar y rememorar hechos tan significativos y tan fundamentales en la historia de México, como es justamente la creación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues, muchas gracias a los que me invitaron y es un gusto estar participando con todos ustedes. A mí me toca hablarles muy brevemente también de la revista El Maestro, revista de cultura nacional, que fue la revista que tanto deseaba tener José Vasconcelos. Y es, como ustedes lo han dicho, tenía necesidad de tener un órgano de difusión de su pensamiento, de sus proyectos, de sus anhelos. Y es sintomático que la revista El Maestro nazca justamente cuando es rector de nuestra máxima casa de estudios y continúe justamente cuando fue secretario de Educación Pública, ¿no? La revista está en 1921 y 1923. Y por eso también, Dalia, siempre está el escudo de la UNAM, ¿no? Porque es algo que nosotros deberíamos destacar siempre. La Universidad Nacional ha sido tan generosa que no solamente ha estado involucrada, sino también ha estado creando instituciones como fue la propia Secretaría de Educación Pública. Aquí, en esta entidad, nuestro rector, que en ese momento era José Vasconcelos, aquí planeó, dirigió, estableció contactos,
hizo todo lo posible para que justamente se creara la Secretaría de Educación Pública. Y en esta revista, primero, indudablemente forma parte de la Universidad Nacional, después va a ser de la Secretaría, pero está ese sello, ¿no? Y está su escudo, que también es escudo, obra del maestro Vasconcelos, ¿no? Y por supuesto, ese lema, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Entonces, hay entre uno y otra época justamente ese sello de identidad, la universidad y los anhelos de Vasconcelos. Pues muy bien, en este tránsito de Vasconcelos entre rector y primer secretario, en septiembre de 1921 se va a festejar el centenario de la consumación de la independencia. Y en septiembre de ese año sale un número doble, el número 5 y 6 del tomo 1, y que es verdaderamente un agasajo, sobre todo por cómo está constituido el número y los que participan. Como ustedes se imaginarán, pues la portada es bellísima, es justamente está una muchacha muy guapa, ¿no? Vestida con algún traje regional, con una palangana llena de frutas, o sea, está diciéndonos, estamos en una nueva época donde todo indudablemente se está moviendo y removiendo. Y también en el propio número de esta revista están los temas predilectos de Vasconcelos. ¿Cuáles son? Pues el tema de la libertad, el tema de la democracia, su rechazo a las dictaduras y sobre todo si vienen de América Latina. Está también reivindicar a sus héroes, ¿no? a sus obras favoritas, no de balde, también es un reflejo de sus inquietudes, los libros verdes. Ahí está, si ustedes quieren, sus principales autores y anhelos de muchos de ellos. Bueno, y por supuesto está un capítulo muy especial que es pues nada menos que señalar que su generación, la del Ateneo de la Juventud, pues sigue vigente. Y aquí vamos a ver colaboradores justamente de ese Ateneo que como él también era un ateneísta. Entonces, este número es muy importante, no solamente por los autores, sino por los temas. Y una de las cosas que primero va a sorprender, y me sorprendió mucho, es que dice uno, bueno, se trata de la consumación de la independencia. Seguramente tiene que haber textos sobre, pues nada menos que don Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Pero esa es la ausencia, ¿no? Y sin embargo, lo que se va a destacar y lo que se va a hacer, pero digamos que en varias cosas, no solamente en la prosa, sino también en la poesía, va a rescatar y va a ponernos, y quizás usando una expresión que ustedes han usado en estas charlas, es la imagen que se quería proyectar de un Hidalgo y de un Morelos. Esos son los héroes, ¿no? No es Guerrero, no es Iturbide, ¿verdad? Sino son estos. Y claro, en verso y en prosa, como decía, vamos a ver justamente lo que hace esta revista para celebrar la consumación de la independencia. Ahora bien, en cuanto a la cuestión del rechazo a las dictaduras, en este número no vamos a encontrarlo, pero sí antes y después, desde el primero, está siempre la nota, siempre el hallazgo, el discurso, las conmemoraciones de que está la revista atento de todo lo que pasa en América Latina. Y sobre todo esto que les decía a ustedes, el rechazo absoluto a cualquier dictadura. No podía soportar Vasconcelos que en un pueblo, en un país de América Latina, tuviéramos dictadores. Era algo así como la aberración, como el estado imperfecto, ¿no? Por lo que podía pasar América Latina, cuando, pues en México justamente era, si se puede decir, un ejemplo de que sí se podía luchar por la libertad, sí podíamos tener democracia, ¿verdad? Sí se podía avanzar en temas educativos. Por supuesto que había cosas que seguramente el propio Vasconcelos no le agradaban, ¿no? La lucha política dentro de la Secretaría de Educación Pública
las luchas políticas que el propio secretario tenía con los gobernadores y otras entidades, pero quería sobre todo pues enaltecer ese proyecto que tenía, que era educar para tener unas nuevas generaciones. Entonces, justamente en este número el número doble de septiembre de 1921, hay unos textos verdaderamente maravillosos sobre Hidalgo. Y empecé a escribir diciendo que si el texto de José María Luis Mora, que se publica en este número, hacía gala de su erudición, al rememorar los preliminares de la independencia de México, Vasconcelos tiene otro, indudablemente, que se llama Cuando el águila destroce a la serpiente, y destaca justamente la figura que para él es fundamental, Hidalgo, ¿sí? Pero no solamente destaca, digamos, el papel que juega don Miguel Hidalgo, sino que señala algo que para él es carísimo, la cuestión de la libertad. Eso es lo importante en Hidalgo. Hidalgo lo que hace es decirnos a los mexicanos que la libertad es algo que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que justamente lo que se hizo el 16 de septiembre fue el inicio, pero que también se culmina. Y eso es lo que deben de celebrar los mexicanos, su libertad. La libertad es el don más apreciado que los mexicanos no deberían de olvidar y no deben de olvidar en este festejo del centenario de la consumación de la independencia. Por eso decía Vasconcelos que ese grito heroico que se repite cada 16 de septiembre debería ser un grito heroico que se debía hacer a diario, ¿verdad? Viva la libertad, decía Vasconcelos. Viva la libertad, porque solamente en libertad se podría construir un país como era México. Y hay otro autor, que es lo que también es importante señalar cuando uno revisa este número de la revista, es cómo se va reivindicando también a figuras, como es el caso de Manuel Gutiérrez Nájera, que aquí tiene un texto muy bonito sobre Hidalgo, y que ya Luis G. Urbina reivindicaba a Nájera como el más grande de nuestros líricos. Entonces, por supuesto que ya se pueden imaginar que Gutiérrez Nájera pues llama a Hidalgo el padre, ¿no? Y con ello pues viene toda una discusión, indudablemente que puede ser muy interesante, de todo esto que en la historiografía se nos ha venido enseñando, como quiénes son nuestros próceres, y entre ellos pues nada menos que el padre de la independencia. ¿Por qué el padre, no? En fin, esa es la explicación que nos da Gutiérrez Nájera, y dice así: no fue Hidalgo un genio para la guerra como lo fue Morelos, ni un batallador como los Galeana, pero ese humilde cura, párroco de alma y cabellos blancos, fue el primero que oyó el quejido de los presos, como se oye en un confesionario la confidencia del dolor. A ese curato de dolores fue el indio desvalido en busca del buen sacerdote que había de socorrerle, y aquel insigne cura bautizó la libertad. Sentimos amor a todos los grandes insurgentes, pero de ellos ninguno es más querido que ese viejecito de canas inmaculadas. Al vernos la mirada en los conflictos, a él solamente le llamamos padre. Y es padre no por la investidura sacerdotal, es padre por el amor que nos tuvo. Sus manos fueron hechas para bendecir y bendijeron a una nación recién nacida. Es padre en el sentido altísimo del vocablo, en el que expresa un absoluto desinterés y un infinito amor. Como verán, pues aquí estamos otra vez en un momento fundacional, ¿no?, de los padres de la independencia, y que nos dan lo que después en la pintura, en la gráfica, etcétera, e incluso en la propia literatura, nos van a dar como ejemplo cómo era el padre de la independencia. Bueno, incluso ya alguien hablará sobre la cuestión cinematográfica y veremos cómo nos presentan a don Miguel Hidalgo, ¿verdad?, que quizás se aparta mucho de lo que hoy otros investigadores han hecho y han investigado sobre la figura de don Miguel Hidalgo. Pero esta era la imagen que quería Vasconcelos que justamente se tuviera, porque había la finalidad de educar y también de crear nuevas imágenes diferentes
si es que había, del pasado, ¿no? Entonces, pues nada mejor que recurrir a Gutiérrez Nájera. Y continúo diciendo, Gutiérrez Nájera exaltaba la figura del clero humilde más cercano a los evangelios. Otro, por supuesto, concepto muy caro para Vasconcelos. No se nos olvide que justamente en los libros verdes él va a publicar los evangelios, ¿no? Enaltecía el pendón que levantó Hidalgo con la imagen de la guadalupana porque era enseña y símbolo de libertad, y puso a frente las figuras de Hidalgo e Iturbide al señalar que este último podrá representar un ejército bizarro, mientras el primero encarnaba todo un pueblo. Iturbide se unió a la causa de la independencia cuando ésta era rica y vencía. Hidalgo la abrazó levantándola del suelo cuando muy niña se moría de hambre y de sed y de frío. Iturbide fue emperador, fue Hidalgo fusilado. Y por eso les decía cómo en esta conmemoración se va a hacer el contraste de dos figuras, una que inicia la independencia y otra la que consume, pero indudablemente no están de lado para nada de la forma como se ha visto Iturbide, y se abona muchísimo en ese campo. En fin, hay indudablemente mucho que hablar sobre Manuel Gutiérrez Nájera, pero también hay otra cosa que a mí me interesa destacar en esta rápida charla, que es que también en este número se incluyó nada menos que el discurso que pronunció don Ignacio Ramírez un 16 de septiembre y nada menos que de 1861. Aquí digo lo siguiente: estas fueron las palabras de Ramírez al pronunciar el discurso cívico en momentos difíciles para México. Se había ganado la guerra de 3 años, se habían dado las leyes de reforma, pero el país estaba en quiebra. En consecuencia, se suspendió el pago de la deuda y pronto se conocieron sus secuelas. Las armas de Francia, Inglaterra y España zarparían rumbo a México. Por eso era positivamente bueno una vez más recordar que este país tenía apenas 40 años de obtener su independencia definitiva, de sufrir una pérdida considerable de su territorio, de llevar una guerra entre los propios mexicanos que costaba mucho en vidas humanas, económicas y sociales. Por eso el ilustre periodista don Ignacio Ramírez levantó su voz y recordó a aquel hombre, sacerdote, sagaz por las empresas, universitario. Don Miguel Hidalgo fue un gran universitario, no debíamos también de olvidar, que hizo posible la libertad de México hacía 151 años. Y voy a transcribir parte de ese discurso de Ramírez para que vean ustedes cómo se va haciendo esta secuencia y se van viendo las imágenes que desde la revista se quiere proyectar de este festejo del centenario de la independencia nacional. Dice así don Ignacio Ramírez: la vejez le había dado sabiduría y majestad, sin agostar en su pecho las pasiones de una edad florida y sin apagar las luces de la inteligencia. Quiso un día ser sabio y fue sabio, pero la universidad le cerró sus puertas. Quiso un día entronizar una industria en México y los gusanos de seda le donaron sus regias vestimentas. Pero el monopolio extranjero entregó a las llamas sus rivales. Quiso ser agricultor y las viñas le sonreían desde los collados. Pero la espada ibera decapitó sus racimos. Fecundo en proyectos benéficos y audaces, siempre encontraba al gobierno español cerrándole el camino. Si había sufrido las penas del labrador, del industrial y del sabio perseguido, también se había iniciado con los que sufren por medio de los inocentes goces de la familia. En este entrar en el porvenir, el día que nos nace un hijo y su cuna es un altar consagrado a la esperanza. ¿Cómo arrancar del pecho de un padre de la patria cuando tiene entre sus brazos a quien dejarla por herencia? Los semidioses entre los bárbaros simboliza la fuerza y la hermosura. Pero en las naciones civilizadas, la fuerza se convierte en sabiduría y la hermosura en amor. El conocimiento de todas las ciencias, el amor de toda la humanidad,
el representante de todos los padecimientos, este fue Hidalgo. Felices los que sufren si sienten con una voluntad superior a los caprichos del destino. La humillación despierta su orgullo, el dolor alumbra su inteligencia y sus órganos encallecidos encuentran fuerzas suficientes para imponer la ley a sus contrarios, para levantar sobre las generaciones humanas y para revelarse como una nueva divinidad ante los pueblos asombrados. Como verán, también para el discurso del liberalismo mexicano, la figura de Hidalgo sirvió muchísimo. Y entre otras cosas que podemos encontrar en la revista, pues indudablemente está un joven muy importante que seguramente Alfonso Sánchez Mujica lo conoce porque estudió a alguien de la familia, que es Ricardo Gómez Robelo, un ateneísta, un poeta, por supuesto, de la generación de José Vasconcelos, de Alfonso Reyes, etcétera, y que indudablemente, pues también Vasconcelos quiere que esté presente su generación, ¿verdad? Faltaba más. Era la generación que en ese momento también formaba parte de esta generación nueva que había llegado al poder político, que era el grupo de los sonorenses, y que tenían, entre otras finalidades, justamente la modernidad de México y crear esto que que ustedes mismos han llamado la identidad nacional. Y para eso, pues, ¿por qué no llamar a estos jóvenes poetas, ¿no? Como Gómez Robelo, que por cierto va a morir muy joven, unos 2 años después de haber publicado este poema en esta revista, y que son de esas poetas trágicos por la vida que llevó, por la manera de cómo vivió. Le gustaba mucho hacer traducciones. Si se ha recogido en un solo volumen todos sus trabajos, les podrían decir lo que hizo en su corta vida, pero indudablemente aquí está presente la generación de Vasconcelos y también lo que significa dentro desde el punto de vista poético, esta imagen que, fíjense nada más, se llama este poema Alma Patria. Por supuesto, el poema está dedicado a José Vasconcelos. Dice así: corazón de la América española, patria llena de angustia y de esplendor, ojos de Xóchitl, labios de Manola, verde alcor, blanca cima, rojo amor, madre nuestra ejemplar, triste y serena, única en el sufrir y en el querer, carne de sol, alma de luna llena, sangre de diosa en venas de mujer, vigía entre 2 lenguas y 2 razas, a un tiempo fortaleza y paladión, la sirpe en el recinto despedazas y aún te yergues herida en el bastión. A ser feliz prefiere ser heroica, y tu virtud nuestro pecar redime. No hay madre como tú, dulce y estoica, no hay sonrisa en el duelo más sublime. Y que no se nos olvide que también en la revista El Maestro, pues aquí publicó nada menos que López Velarde su gran poema, ¿no? Entonces, pues aquí está presente la generación de Vasconcelos, y también está un invitado muy especial que es José Santos Chocano, que estuvo en México en el periodo del porfirismo y que también dio grandes batallas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poema que se llama La Campana de Dolores, pero que por supuesto, pues ya se me está acabando el tiempo y no, ni siquiera unas pequeñas versos, pero no termina aquí todo el número, ¿no? Hay algo que realmente vale la pena de destacar, que es la colaboración de Heriberto Frías, ¿no? Ya se imaginan ustedes, es por supuesto la recuperación de este personaje que fue muy asediado por el carrancismo y que indudablemente pues su acto de presencia es dignificarlo y decirle estás en estas luchas y por supuesto queremos que nos digas qué cosa es lo que tienes para publicarlo en esta revista. Y publica uno de sus textos muy interesantes
sobre la figura de Morelos. Bueno, este festejo pues se tenía que hacer así, festejarlo indudablemente con una buena prosa, con una buena poesía. Hay buenos grabados también. Hay la reproducción de obras de Montenegro, ¿no? En fin, creo que la revista, como digo, echa la casa por la ventana en darnos una verdadera producción de ese momento que nos puede señalar justamente cómo se quería festejar el centenario de la independencia. Pero también, como les decía a ustedes, desde el primer número y antes y después de que Vasconcelos fuera tanto rector como secretario de Educación Pública, está el rechazo a las dictaduras. Entonces, hay muchísima documentación en estos números del maestro, donde continuamente se está llamando la atención de este fenómeno que no debería de existir en América, ¿sí? Las dictaduras es algo que deberíamos de combatir. No se debe de rechazar. Se debe, por supuesto, que Vasconcelos incluso promueve y financie marchas y protestas contra un dictador, sobre todo el venezolano, ¿verdad? Que en aquellos años era muy conocido, la dictadura de Gómez. Pero por supuesto que también invita a estudiantes, hay congresos estudiantiles, ¿verdad? Y está una figura indudablemente fundamental que lo va a ayudar en estas tareas que, como decía Dalia, pues Vasconcelos no lo hacía todo, ¿verdad? Tenía siempre alguien que le ayudaba, y aquí nada menos que le va a ayudar el gran poeta Carlos Pellicer, que conocía muy bien por el viaje que había hecho años antes a Colombia y Venezuela, la situación de Venezuela, que era realmente lamentable. Se torturaba a estudiantes, se encarcelaba, se tiraban en los bosques, en fin, desaparecían a los presos políticos. Era para Pellicer indudablemente un bochorno de que existiera una dictadura en América Latina. Y sobre todo, algo que lo va a lastimar muchísimo a Pellicer es la muerte de Carranza en 1920, porque justamente él pensaba que ya en México las cosas habían pasado y que ya no se iban a repetir como se había visto en el porfiriato, las matanzas, las venganzas, las dictaduras, la falta de libertad de prensa, etcétera. Pero vio la oportunidad en este régimen y sobre todo por Vasconcelos que las cosas podrían cambiar. Entonces, él le ayuda indudablemente. Es, si ustedes quieren, una ayuda verdaderamente extraordinaria a la que se encuentra Vasconcelos, y con él indudablemente va a estar esa parte que le hacía falta de que tuviera una persona en donde se viera que desde la Secretaría de la Educación Pública o desde el propio pensamiento de Vasconcelos no cabían indudablemente en este medio y en su forma de pensar las dictaduras. Él por eso siempre va a querer la libertad para todos los pueblos de América Latina. Pues eso, con esto termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante este recuento de esta revista, de estas iniciativas de la difusión, de la cultura, de las ideas, y cómo también colocar a Vasconcelos en este liberalismo mexicano, ¿verdad? Exaltando aquí en estos números a este liberalismo de estos próceres de Hidalgo y de Morelos, y también este otro liberalismo mostrado frente a estas dictaduras latinoamericanas. Me parece que completamos muy bien esta idea de un liberalismo mexicano que se va actualizando, se va modernizando y actúa conforme pues los problemas que enfrenta día a día, y en este caso pues a inicios de el siglo XX mexicano también. Muy bien, ahora me toca presentar al doctor Mauricio Ramírez Sánchez, quien es doctor y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
grados que obtuvo con mención honorífica. Ha sido docente de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales bajo las temáticas de arte y diseño en la primera mitad del siglo XX, muralismo mexicano, caricatura política y exilio español, sobre lo que versan sus libros, capítulos y artículos. Colaborador en diferentes exposiciones, entre las que podríamos mencionar las siguientes: Pablo O'Higgins, Voz de Lucha y Arte, celebrada en el Colegio de San Ildefonso y el Palacio de Minería. Otra más, La enseñanza del dibujo en México, llevada a cabo en el Museo Nacional de Arte, y actualmente se encuentra suscrito a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Va a completar la mesa de hoy, de esta mañana tarde, con una ponencia que ha intitulado Los discursos de José Vasconcelos y Diego Rivera conviven en los murales de la SEP. Doctor, por favor, adelante con su presentación. Gracias. Agradezco la presentación y la invitación al Congreso por parte de los organizadores. Como decía Alberto, me da gusto encontrar a algunos conocidos por aquí. Y voy a compartir algunas imágenes. Voy a quitar el video porque luego se traba un poco. Y voy a... Espero que se vea bien. Y para no detenerme mucho en algunos aspectos, porque luego me come el tiempo, voy a leer mejor un texto que preparé. En Diego Rivera tenemos a uno de los artistas emblemáticos En Diego Rivera tenemos a uno de los artistas emblemáticos del arte mexicano del siglo XX, del que mucho se ha escrito y del que las futuras generaciones seguirán escribiendo. Ello no resulta extraño si se considera la vasta obra que realizó en las diferentes corrientes artísticas en que incursionó. Así como el sensacionalismo que imprimió a su vida. Aunque muchas de sus obras pueden propiciar los más diversos estudios, en las siguientes líneas me limitaré a uno que por sí mismo aparece vinculado a la Secretaría de Educación Pública, la educación. Es decir, la forma en que es presentada en los muros del edificio en dicha institución, pues a través de ellos es posible establecer una cercanía con el pensamiento de José Vasconcelos. En un primer momento, se tenía contemplado que la realización estuviera a cargo de diferentes artistas, de la misma manera que en la preparatoria. Sin embargo, pronto se acabó imponiendo la personalidad de Diego Rivera. La realización de la obra que lleva a cabo de 1923 a 1928, que empieza aquí, y durante esta etapa Diego Rivera participa en la Gran Logia Quetzalcóatl, lo que ha motivado que su trabajo sea analizado desde una perspectiva esotérica. No obstante, dentro de la riqueza que representa, lo cierto es que su participación estaba contemplada para englobarse dentro del discurso que José Vasconcelos había pensado para el edificio, en el que proponía destacar a través del arte la educación misma. En el acto de inauguración del edificio de la SED, comenta sobre el trabajo de Rivera. Para la decoración de los lienzos del corredor, nuestro gran artista Diego Rivera tiene ya dibujada figuras de mujeres de trajes típicos de cada estado de la República, y para la escalera ha ideado un friso ascendente que parte del nivel del mar con su vegetación tropical y se transforma después en el paisaje de la altiplanicie y termina en los volcanes. Si bien Vasconcelos dio libertad de ejecución a Rivera, resulta evidente en el comentario del secretario que está llamando la atención sobre los elementos que el artista pudo contemplar en el viaje que había realizado con él por el sureste mexicano y del que ya se ha hecho mención. Pero no solo en las generalidades se verá una coincidencia entre el pensamiento de José Vasconcelos y Diego Rivera, también en secciones específicas del edificio de la Secretaría,
en la que el tema central gira en torno a la educación. Dentro de los primeros trabajos que realiza en los muros de la SED está La maestra rural. ¿Es esta? En ella resulta evidente el ideal de alfabetización que interesaba a José Vasconcelos para hacer frente al problema de la educación que tenía México. De este modo, Diego Rivera utiliza como figura central a la maestra, que con libro en mano explica la lección al grupo que la acompaña. Dicho grupo no está integrado solo por niños, sino también por mujeres, hombres y ancianos. Con el último resalta el abandono de la educación, incluso antes de que se diera el movimiento revolucionario. De igual manera, esta es una denuncia a la falta de lugares adecuados para llevar a cabo la actividad docente. La maestra tiene únicamente como herramienta para desempeñar su labor un libro. El que ésta aparezca solo con este elemento no resulta casual, pues José Vasconcelos había hecho referencia a él al señalar que como texto se usará el libro que el profesor tenga a la mano o las cartillas que la universidad repartirá gratuitamente hasta donde alcancen sus recursos. Dicha cartilla estarían destinadas a las personas que formarían parte del cuerpo de profesores honorarios, con lo que se buscaba facilitar su labor. Para el muralista, al igual que lo había sido para Vasconcelos, en la restauración del país, la educación era un elemento prioritario. Por ello, no resulta extraño que él coloque a un revolucionario a caballo y que con rifle en mano proteja al grupo que se encuentra recibiendo la lección. Al fondo, un grupo de hombres está arando la tierra y dos más llevan a cabo una construcción, con lo que se establece que la reconstrucción será resultado de un proceso paulatino. En esta misma imagen puede verse un acercamiento con el pensamiento de José Vasconcelos, en especial con el llamado que hacía en 1920 a las mujeres, para que se sumasen al proceso de alfabetización. Así, en la circular número 1 se decía: la universidad hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres de la República, especialmente a las señoras y señoritas que dispongan de tiempo, a efecto de que se inscriban como profesoras honorarias con el objeto de combatir rápidamente el analfabetismo. En la escalera, Diego Rivera vuelve a retomar el discurso de la educación con la obra denominada La maestra, de 1924. En ella ofrece nuevamente un lugar preponderante a la mujer, que tiene en sus manos la actividad de la enseñanza. De esta manera, la maestra se ubica al centro de la escena con un libro sobre la pierna que le sirve de apoyo para explicar la lección. Alrededor, sentados en el piso, se encuentran niños y mujeres. Resulta interesante que ahora los hombres adultos no formen parte del grupo de estudiantes, pero ello no se debe a que sean ajenos a la educación. Más bien Rivera los coloca como encargados de la reconstrucción nacional. Así, detrás del grupo que se encuentra estudiando, aparece un edificio en construcción, en cuya actividad se ocupan 6 figuras masculinas. No hay una especificación sobre la función que desarrollará en dicho lugar. Lo que queda claro es que en esta ocasión sí se le concede una notoriedad preponderante, a diferencia de la maestra rural, en la que la construcción se pierde en la llanura. Interesante, resulta que por lo menos en el ideal, la reconstrucción educativa no debía esperar a que se contara con un lugar adecuado para su realización. En ello, hay una coincidencia con lo que había establecido José Vasconcelos para los profesores honorarios. Cito: hay que hacer notar que no deben detenerse a buscar locales y que no deben preocuparse por construir pequeñas escuelas. Todo esto requiere dinero y tiempo, y la misión de los profesores honorarios es una misión de urgencia. Deben, por lo mismo, ponerse a enseñar el alfabeto en sus mismas casas, en las habitaciones de los humildes, en los patios de las vecindades, en las plazas públicas, en las esquinas de las calles. En esta imagen vuelve a coincidir con la ideología de Vasconcelos, pues en el discurso de inauguración del edificio de la Secretaría de Educación Pública había señalado: justo es decir que no hubo, aquí parece, y justo es también hacer constar que los planos, los materiales, la ejecución, todo lo que aquí se ve es obra exclusiva de ingenieros, artistas y operarios mexicanos. Si bien José Vasconcelos hace referencia exclusivamente al edificio de la SEP, resulta claro que el artista lo está trasladando a toda la reconstrucción del país.
Cabe decir que el nacionalismo que Vasconcelos trata de imprimir al desarrollo de la SED no se queda solo en el discurso, pues en su momento se opone que Jean Charlot forme parte del grupo de muralistas por su condición de extranjero. Solo mediante la intervención de Rivera aceptó su inclusión. Interesante resulta que el mismo año en que Diego Rivera lleva a cabo esta sección, José Vasconcelos abandona la secretaría, lo que unido a otros factores acrecentó el distanciamiento entre este y los muralistas, e incluso se vincula a un giro en el contenido de los murales de la SED. El propio Vasconcelos a la distancia verá un cambio en la temática a partir de su salida. Dice, ya han quedado en los primeros pisos, el primer patio del ministerio, las obras que le dieron fama. El registro del minero, la molienda de caña, de azúcar, los tejedores, la maestra que enseña a leer. En cambio, al intentar la representación de los festejos y a pesar del color rico del escenario mexicano, fracasó Rivera y fracasaron todos. Al salir yo de la secretaría, se desistió del plan primitivo y comenzaron a llenarse los muros con apologías descaradas de los tipos políticos en boga y con caricaturas soeces de quienes abandonábamos el poder. Es claro que José Vasconcelos está refiriéndose a la sección Los Sabios, 1928, en la que Diego Rivera lo representó de manera caricaturesca, sentado sobre un elefante blanco y una pluma en la mano, que parece mejorar en una escupidera. Esos ataques, para Vasconcelos, no respondían a otra cosa que pretender quedar bien con el gobierno entrante. El antiguo pensionado de la dictadura porfirista comenzaba a hablar de comunismo y adulaba a los nuevos, temeroso de que lo echasen a la calle, ya que uno de los cargos que se esgrimía en mi contra era el haberlo apoyado. Le dio resultado la maniobra. Pronto fue el pintor oficial del nuevo régimen. Si bien puede decirse que, en efecto, la obra de Diego Rivera comienza a ofrecer una visión poética del pueblo mexicano y su historia, en las secciones en que hace referencia a la educación, sigue siendo perceptible la influencia que tuvo sobre él el pensamiento de José Vasconcelos. Así, en el tablero Alfabetización de 1928, incluye en la parte superior a la Trinidad Revolucionaria. Interesante en dicha representación es que estos personajes aparecen formando parte del proceso de alfabetización. Es decir, los problemas que había en la educación permeaban no solo entre los infantes, sino también entre los adultos. Como complemento de la misma se observa en primer plano la repartición de libros, iniciativa que tiene su origen durante el gobierno de Álvaro Obregón. Así, se aprecia a un niño que sobre su hombro lleva 5 libros. Dicha imagen ofrece diferentes lecturas, pues por un lado puede simplemente tratarse de alguien que se encuentra apoyando a la maestra en la repartición de los mismos, lo que explicaría la diferencia en la ropa, pues este incluso porta una gorra semejante a la de los obreros. O bien, se trata de un niño que acaba de recibir su lote de libros. De igual manera, puede tratarse de un niño que se ha incorporado a la campaña de alfabetización. En la Trinidad Revolucionaria, resulta interesante que coloque al obrero al centro del campesino y el militar. Además de ello, este parece ser el único que tiene educación, de los tres, pues es el que con libro en mano explica el contenido del mismo, mientras los otros observan con atención. En ello está presente el llamado que hacía José Vasconcelos. Se recuerda a todos los habitantes de la República que sepan leer y escribir, que tienen el deber moral de enseñar a sus compatriotas. El gobierno no puede, por lo pronto, emprender por sí solo la enorme tarea de ilustrar a las masas, pues carece de los recursos necesarios. De hecho, lo único que solicitaba era que supieran leer y escribir, o en todo caso que hubieran cursado el tercer año de primaria, con lo que se explicaría la presencia del niño. No resulta un hecho aislado el que Diego Rivera conceda al obrero este papel de privilegio. En cuanto a lo que la educación se refiere, en la parte superior del tablero, El sueño o La noche de los pobres, también de 1928, vuelve a representar a la Trinidad Revolucionaria, en la que se ve a un obrero de espaldas. En el púlpito que se encuentra a su lado está un libro abierto,
del que parece estar explicando el contenido, auxiliándose de la luz de un farol. Frente a él, en un nivel más bajo, lo observan con atención un soldado y un campesino. El hecho de establecer a estos personajes en un nivel inferior y mirándolo con devoción, fortalece la idea de superioridad de este. De esta manera, el obrero tiene los conocimientos suficientes para no ser presa de las fuerzas opresoras que acechan detrás de los arbustos, con lo que la educación es un elemento de liberación. Esto en gran medida también se vinculaba con el discurso que había emitido José Vasconcelos respecto a la importancia de tener un pueblo educado. Un peligro inmenso amenaza a nuestra patria, mientras no redimamos la miseria del pueblo, mientras no ilustremos las mentes de todos nuestros compatriotas. Los que tienen algo y saben algo necesitan darse cuenta de que no pueden ser verdaderamente fuertes ni verdaderamente sabios, mientras todo a su alrededor sea ignorancia y pobreza. Como complemento del mural, en la parte inferior se observa dos familias que duermen tranquilamente. Con ello se ve que la educación sería la barrera protectora que los liberaría de caer en las garras explotadoras. Es decir, dentro de la visión de Diego Rivera, a través de la educación se alcanzaría la libertad y sobre todo la población que había estado sometida a la explotación a causa de ser analfabetas. Serían conscientes de sus derechos. Con eso terminaría. En el panel denominado Fin del Corrido, también de 1928, se puede ver una alusión clara a los beneficios que habían obtenido gracias a la lucha armada y a la educación, por lo menos en el sentido ideológico. El avance tecnológico se simboliza con el avión y el tractor. Este último es manejado por los propios campesinos. De igual manera aparece un aparato de comunicación que un niño escucha con atención, lo que está manifestando la búsqueda de una integración nacional. Los beneficios de dicho progreso permiten que mujeres y niños se dediquen a otras actividades que repercuten en beneficio propio. En el tema de la educación, esta imagen cierra el ciclo, pues vuelve a aludir a la protección que había simbolizado en la maestra rural de 1923. Así, se observa a un revolucionario a caballo, el cual empuña un rifle y mira hacia el espectador, como buscando la complicidad de este, para mantener el progreso que se había alcanzado, por lo menos de una manera idealista. De esta manera, puede decirse que el discurso de José Vasconcelos y Diego Rivera conviven en los muros en la Secretaría de Educación Pública, a pesar del distanciamiento que se dio entre ellos, después de la salida del primero de la Secretaría. Bueno, eso sería todo, y bueno, con ello traté de hacer espero que no haya sido de manera muy rápida, un acercamiento entre el pensamiento de José Vasconcelos y Diego Rivera, que por lo regular siempre se dice cuando uno estudia el muralismo que hay un rompimiento entre la ideología de Vasconcelos y la de Diego Rivera, pero por ejemplo con las últimas imágenes que presento, se puede ver que finalmente Diego Rivera, en lo que se refiere a la educación específicamente, sí va a seguir los lineamientos que había establecido Vasconcelos desde pues, que llega a la Secretaría de Educación Pública. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, resulta muy interesante saber si hubo esta continuidad, a lo mejor en las ideas que se van plasmando, aunque pues haya habido una ruptura más en el orden personal, ¿verdad? Lo que observamos también aquí, y que también se ha dicho en otras mesas de este mismo coloquio y en las mismas de aquí, que pues había pugnas políticas muy, muy intensas entre pues los distintos personajes de un gobierno, ¿verdad? El gobierno de Obregón, no todos eran obregonistas, sino había esas diferencias que pues era resultado y por supuesto era natural en un momento en donde, pues bueno, podríamos llamarlo todavía parte de la Revolución Mexicana, ¿verdad? ¿En qué momento termina la Revolución Mexicana? Es algo que a lo mejor se puede discutir muchísimo, ¿verdad? Y cuáles los gobiernos revolucionarios pues se asumen hasta todo el siglo XX, ¿verdad? Esa herencia de la revolución,
Pero en estos momentos la política era muy álgida y los personajes políticos pues muy controvertidos y por supuesto pues con muchas facciones en apoyo a unos y otros, ¿no? Pero lo interesante, me parece, de la exposición del doctor Ramírez aquí es cómo, a pesar, digamos, de estas diferencias políticas, pues el discurso de la educación pues se mantiene de manera muy vigente, y yo creo que eso es lo que construye también de alguna manera a las instituciones, y aquí tenemos pues el estudio de un siglo, de una de las instituciones fundamentales, ¿verdad?, del México moderno, como es la Secretaría de Educación Pública. Bien. Bueno, recordamos si a los que nos escuchan por el Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales, el YouTube de la facultad, si tienen también algún comentario, alguna pregunta. Yo me permitiría pedirle a la doctora Valdés si os pudiera un poco orientar más sobre los contenidos de esos textos. Tenemos entendido que había un poco más de los propios departamentos, más como tipo de informes gubernamentales, etcétera, aquellos otros que son los libros de texto, y otros más que eran como de cultura general, ya no eran esos clásicos de esa cultura general, los libros verdes, sino una generación distinta. Si nos pudiera un poco ampliar cuáles eran los contenidos, hacia dónde dirigía, digamos, sus intereses en estos libros de cultura general de este periodo de la SEP como una editora más en México. Sí, gracias por la duda. Mire, la verdad es que es algo con lo que me topo muy comúnmente, es que justamente me preguntan sobre los contenidos, y la verdad siempre tengo que responder que es difícil que yo pueda cubrir la parte propiamente editorial, que justamente es la que me permitió llegar hasta estas ediciones, y además leer los 50 libros. Habría sido imposible. Y además algunos son bastante voluminosos. Claro, algunos, los más, digamos, por ejemplo, los que aparecían como folletos, evidentemente los ojeé, los leí superficialmente, pero realmente es imposible que para un estudio, es decir, cada una de esas obras merece un estudio aparte, un estudio individual. Entonces, cuando hacemos historia de la edición, realmente es muy complicado abarcar un volumen de materiales tal y aparte leer todos los contenidos, ¿no? Entonces, no podría responderle tal cual, sería irresponsable de mi parte. Sin embargo, bueno, creo que lo que pude encontrar es una congruencia absoluta con las acciones, digamos, de la SEP. La que me parece más clara, como lo mencioné, es la de la formación de los bibliotecarios, ¿no? Y por eso los ejemplos que mostré. Y bueno, eso es lo que podría decirle, salvo que pudiéramos ahondar en la lista de títulos también. Yo sé que es extraño porque normalmente es a lo que se va en una fuente, pero no estudio los materiales como fuente, sino más como objeto, justamente como la propia, digamos, identidad editorial de estos materiales, para que otros investigadores justamente puedan posteriormente estudiar sus contenidos, ¿no? Entonces, a lo más que me alcanza por la perspectiva de estudios, estudiar los paratextos, pero como le digo, ya solamente la investigación, por ejemplo, en los folletos, que no tiene información editorial, ya nada más reunir la evidencia para decir si fueron de ese periodo, aunque no dicen nada, pues ya eso es solo una investigación, que es esta, ¿no? Entonces lo dejo pendiente, y más bien invito a los investigadores evidentemente que puedan proponernos estudios acerca de sus contenidos. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, con lo que entendemos que es una editorial, entonces con múltiples propósitos, ¿verdad? Que va dirigida a cumplir muchísimas labores que
que hoy en día las editoriales pues están mucho más acotadas a aquellas que se dedican a los libros de texto, a la literatura, a las obras de difusión, etcétera, ¿verdad? Y si me permite añadir nada más un poquito más allá, que incluso, eso no lo digo aquí en este capítulo, pero en el artículo de la revista que mencioné, incluso se encargaban de hacer la papelería justamente, por ejemplo, de la Nacional, o sea, las papeletas para hacer el registro de los libros, o sea, eso es todo lo que me interesa a mí como parte de mi perspectiva. O sea, si todo el trabajo, o bueno, por lo menos lo que encontré que hacían los talleres gráficos, que a lo mejor, como digo, se separa de esta parte romántica de los clásicos de la literatura universal y tal, pero que dan muestra de todo el trabajo, aunque parecía el de lo más bajo, pero que era necesario para la función cotidiana de la secretaría, de las bibliotecas, de las escuelas, manuales para profesores, es decir, hay mucho más allá de la colección, que era el propósito de mi exposición. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, doctora. Aquí, bueno, tenemos un comentario, una pregunta de la doctora Rosa Isabel Gaitán. Nos dice, así como dialogan los libros publicados, dialogan los murales, como nos han presentado aquí. Los ponentes nos han dejado ver parte de estos diálogos. Muchas gracias. ¿Cuál creen que sean las particularidades de cada uno de estos diálogos y el contraste entre ellos? Creo que es una pregunta que puede ser útil para todos y quizá, bueno, dejaremos al doctor Mauricio si quiere responder, por favor. Sí, bueno, yo digamos que me enfoqué solamente a un aspecto de los murales, ¿no? Pero en efecto los murales nos ofrecen muchas otras lecturas que son muy interesantes y que se pueden vincular también, por ejemplo, con Vasconcelos, que es el tema que nos corresponde. En cuanto a estos viajes que invitó Vasconcelos a Diego Rivera, porque si recordamos, por ejemplo, Diego Rivera retornaba de Europa, pero él venía imbuido de otras corrientes artísticas que no tenían nada que ver con lo que actualmente conocemos como el muralismo, ¿no? Aunque empiezan a desarrollar estas ideas con, bueno, Siqueiros, Orozco, los primeros murales que se van a realizar de los artistas que conocemos como los tres grandes, van a estar alejados de este nacionalismo con el que actualmente se vincula el muralismo mexicano. Estos primeros elementos nacionalistas van a ir surgiendo de los artistas que se han quedado como que un poco a la orilla, ¿no? Lo que va a ser el propio Jean Charlot, Fermín Revueltas, Fernando Leal, el propio Roberto Montenegro, que van a ir estableciendo toda esta iconografía que va a ser interesante y que es importante dentro de los murales de la SED. ¿Por qué es importante todo lo que realiza Diego Rivera en la SED? Porque en él, por ejemplo, si nos vamos al patio de las fiestas, encontramos algunas fiestas, bailes típicos, que en la actualidad podemos decir algunos casi han desaparecido, pero que podemos ver ahí, por ejemplo, cómo eran los trajes típicos. ¿Por qué? Porque estos viajes que realizaron con Vasconcelos, podemos decir que tienen hasta un sentido antropológico, ¿no? Que se trataba de rescatar todos estos elementos y que el muralismo los va a trasladar a la iconografía. En ese sentido, digamos que son importantes los murales, no solamente los de Rivera, tenemos algunos otros artistas y, por ejemplo, ya si nos vamos a las misiones culturales que se van a englobar por el propio Vasconcelos, que inician con Vasconcelos en 23, a la que se van a incorporar algunos muralistas, también va a haber murales que se van a realizar en provincia, que son interesantes, ¿no? Y que también luego tienen algunos elementos, tanto esto que ya nos mencionaban por ejemplo, que comentaba Alberto, de a lo mejor la iconografía, o cómo se van a ir representando los héroes, ¿no? Que a través de, por ejemplo, de los murales, es interesante cómo van apareciendo. Por ejemplo, ahorita la imagen que todos tenemos de Hidalgo, pues es la que representó Orozco, ¿no? Digamos que en ese sentido sí va a ser importante el muralismo, ¿no? En cuanto a estas lecturas que nos puede ofrecer. En grandes rasgos sería lo que comentaría. Muchas gracias, doctor. Pues quizá en unos minutos podríamos pasar a una vuelta para cerrar, digamos, con algunas ideas
que ya en esta participación, en este intercambio, quizá cada uno de ustedes quisiera cerrar. Entonces, en ese sentido, le daría la palabra a la doctora Dalia Valdés, por favor, para que pueda cerrar en unos minutos. Gracias. Sí, un poco cierro también retomando esta pregunta que se hizo de los diálogos entre los libros, entre las obras. Y sí, justo, por ejemplo, hay una obra de síntesis en inglés, la única que encontré de síntesis de arqueología mexicana. El título está en inglés, lo estoy traduciendo de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, de tal manera que hay todo un programa que ya se ha hecho explícito aquí en este evento, un programa artístico, cultural, de alfabetización de Vasconcelos, que evidentemente está reflejado en todos estos libros. Y a su vez los murales reflejan también la parte editorial, es decir, hay una cohesión, creo, de todos los elementos en un programa, utilizar esa palabra de José Vasconcelos, que entre más, desde mi punto de vista, entre más justamente unamos esas partes del rompecabezas, podremos tener no solo nuevos elementos como en mi caso, sino nuevas interpretaciones de toda esta magna obra de Vasconcelos, independientemente de sus críticas, de sus virtudes y demás, de que quizá en términos de lector y con esa idea cierro que tenía Vasconcelos, que era más una idea de lector ideal, que quizá, como ya se ha dicho en nuevos estudios sobre alfabetización, uno de ellos de Kenia Bello, pues era un proyecto experimental y tal vez se dirigía más en la realidad a las clases medias, en los términos de quienes podían adquirir esos libros. Pues creo que debemos unir todos estos elementos, como los de este coloquio, para ampliar nuestra comprensión, nuestro entendimiento, que a su vez nos permite valorar mejor, porque ahora sí acabo, pienso, Vasconcelos hizo todo lo que ya conocemos, más todo esto que no es tan conocido. Bueno, entonces eso simple y sencillamente me hace pensar a mí en un Vasconcelos realmente con una gran capacidad como funcionario y en el que se hace uso de sus capacidades también como intelectual, como administrador y demás. Eso es como yo cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le pediré al doctor Alberto Enríquez si quiere también cerrar con unas palabras. No sé si tenga algún problema. Doctor Mauricio Ramírez, entonces le pediría si gusta también cerrar con algunas ideas su participación en esta mesa. Yo cerraría diciendo que, bueno, lo que a mí me interesó en este coloquio abordar y posteriormente en el artículo es esta, a lo mejor idea que se ha tomado en varios textos de decir que tanto Vasconcelos como Diego Rivera fueron dos pensamientos totalmente contrarios. Pues vemos en la comparación de los textos o los discursos de Vasconcelos y las imágenes de Diego Rivera que esto realmente no fue así. Y de hecho podríamos habernos ido un poco más al pasado cuando los dos eran compañeros del Ateneo de la Juventud y que realmente la formación que los dos van a tener no era distante una de otra y que finalmente su formación va a ser de la misma manera y que al encontrarse nuevamente en la Secretaría de Educación Pública, lógicamente van a tener intereses comunes que logran plasmar uno en sus discursos, otros en sus murales, y que son estas coincidencias que a pesar de las diferencias políticas que van a llegar a tener y el rompimiento que tienen a partir de 1924, finalmente las ideas previven, ¿no? O sea, siguen estando ahí vigentes y se pueden ver, por ejemplo, en estos murales que vimos de 28, donde las ideas de Vasconcelos también están presentes en el discurso que maneja Rivera. Bueno, con eso cerraría yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues bueno, no solamente me queda agradecerles a
los ponentes de esta mesa, a todos los que también nos han seguido a través de las redes, pues su participación, su interés en este tema. Y pues me queda invitarlos a la 7ª mesa de este coloquio a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, Evocar para no olvidar. Esta próxima mesa, que inicia a las 3 de la tarde, va a hablar sobre personalidades de la educación pública. Menciono rápidamente la generación de 1915, Gabriela Mistral, Elena Torres. Quedan todos ustedes cordialmente invitados a seguir este coloquio en esta próxima mesa a las 3 de la tarde y en la clausura y las mesas del día de mañana. Muchas gracias a todos y a los ponentes. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias.